Bien, y en otro tema muy importante que preocupa, por supuesto, a las familias. Hablamos de los despidos, esto por necesidad de la empresa. Todo este factor correspondiente al mes de junio aumentó en un 20%. Ojo que es el mayor incremento desde febrero del año 2024 y es además el cuarto aumento consecutivo. Vamos a tomar contacto a esta hora con Cristiana Guayo de AM Abogados para que nos pueda indicar finalmente cuáles son los protocolos, qué hacer si yo estoy en ese caso. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarnos acá en Mega Noticias, ahora PM. Muy buenas tardes, Maribel. Muchas gracias por la oportunidad de explicarle al público de qué se trata este lamentable incremento para el mercado laboral. Sí, vamos a ir a la formalidad, a qué debe esperar el trabajador, pero antes le quiero preguntar, porque se trata de un alza de verdad que es muy notoria, muy preocupante. No sé si usted había visto un caso así donde finalmente las causales de despido de la empresa sean más de 40.000 en un mes. Claro, lamentablemente, como lo dice la Dirección del Trabajo, esto indica un incremento que ya viene siendo sistemático y que preocupa, porque en definitiva esta causal que permite a un empleador ponerle término al contrato de trabajo de cualquiera de sus dependientes, genera obviamente que incremente el desempleo y que hoy día las estadísticas, porque esto es un tema legal mezclado con economía, Claro. genere preocupación en el mercado, y eso es lo que de alguna manera está reflejado a través de esta estadística. Sí, o sea, se mezcla, por supuesto, economía, macroeconomía, incluso inversión, el aspecto legal de un despido propiamente tal y la economía de los hogares al quedarse desempleado. Por eso preocupa mucho. Estamos hablando de que la cifra actual de desempleo es 8,9% y vamos a estar pendientes de qué va a pasar el día viernes cuando se entregue una nueva cifra por parte del INE. Ahora, en lo formal, abogado, ¿qué pasa si mi empleador llega y me dice que estoy despedida por causal de la empresa? ¿Qué formalidades se deben de cumplir y qué yo finalmente podría exigir como una persona ya que es despedida, enfocadas en esa causal? Claro, específicamente esta causal que se llama las necesidades de la empresa tiene que cumplir con requisitos mínimos de forma, precisamente. Ya. Que conste por escrito que esta carta que se le entrega al trabajador detalle los fundamentos de hecho y de derecho que justifican ponerle término al contrato de trabajo, individualizando obviamente ambos aspectos, y que se le entregue al trabajador personalmente, en principio, con copia de los certificados de pago de cotizaciones de seguridad social. Si el trabajador no quiere recibirlo, también está en su derecho, en cuyo caso el empleador deberá cumplir con la formalidad de remitir esta carta, aviso, por medio de correo certificado al domicilio que tiene registrado el trabajador en su contrato o en un anexo. Esa es la formalidad mínima. Además, deberá dar aviso a la Dirección del Trabajo. Ya, eso es la formalidad. Pero ahora, por ejemplo, en cuanto a la indemnización que yo debo esperar, ¿se me tiene que pagar, me tiene que avisar con un plazo anticipado, que es diferente a las otras causales que también son parte de los despidos que hemos visto acá en nuestro país? Pero aquí es importante resaltar que esta causal, junto con la del desahucio escrito del empleador, que está en el mismo artículo 161 del Código del Trabajo, otorgan derecho al trabajador que es despedido a exigirle a su empleador, y debe ir contenido en la carta aviso que acabamos de señalar, que le debe compensar o indemnizar un mes por cada año y fracción superior a 6 meses que haya laborado para ese empleador. Ya. Por ejemplo, para hacerlo práctico, si yo, trabajador, llevo 1 año, 8 meses trabajando para esta empresa y hoy día me avisan de que inmediatamente yo voy a ser despedido, voy a tener derecho a lo menos, y en esa carta me lo tienen que decir, a que me paguen el equivalente a 2 meses de remuneración por haber trabajado 1 año y 8 meses, más un mes de aviso un mes por falta de aviso previo, porque el empleador no me dio aviso, me notificó que hoy día termina mi contrato, por lo tanto, a esos 2 años por antigüedad le voy a agregar 1 año por concepto de no darme aviso previo, porque la otra alternativa que tiene el empleador es dar un aviso de 30 días, en cuyo caso no le tiene que pagar ese concepto de compensación por la falta de aviso.
Ahora, abogado, para que lo entienda también la gente en sus casas y se encuentran en este escenario, ¿qué pasa con el finiquito? Porque muchos se preguntan, si yo firmo inmediatamente el finiquito, luego de eso, ya no tengo posibilidad, por ejemplo, de demandar a la empresa que me despidió por algún hecho o un no pago de cotizaciones, por ejemplo. Si yo firmo el finiquito, ¿ya esa posibilidad de demanda queda enterrada? A ver, lo primero que hay que decir es que la carta aviso de la cual estamos hablando, que debe contener la individualización de las indemnizaciones que voy a recibir, donde además tiene que ir incorporado el feriado proporcional que el empleador le deba a su trabajador, además de Las los conceptos vacaciones. de indemnización por, claro, las vacaciones, claro, la indemnización por años de servicio, indemnización por falta de aviso, si es que no da aviso, el feriado. El empleador le entrega esta carta y el trabajador la puede recibir. Eso no significa aceptación, solamente significa he recibido la carta donde me notifican de que terminó mi contrato. Luego, el empleador tiene un plazo de 10 días hábiles para poner a disposición del trabajador el finiquito donde se formaliza el término de esta relación. Y es ahí, esto es lo importante, es ahí donde el trabajador, si tiene alguna duda, algún concepto que se le adeude por cualquier concepto que esté incorporado dentro de lo que era su relación laboral, puede firmar el finiquito, pero en ese caso debería ser una reserva de los derechos que él está cuestionando al momento de firmar ese finiquito. Ya, pero ahí el empleado, o sea, en el fondo la persona despedida, el trabajador tiene que decirlo, ¿ok? Pero acá establezcamos una reserva de derecho. ¿Se dice a viva voz? No, tiene que dejar constancia escrita. Voy a poner el ejemplo práctico. Me reservo el derecho de cuestionar la causal de necesidades de la empresa. Perfecto. Y también me reservo el derecho a cuestionar el pago de comisiones que se me adeuden o cualquier otro concepto que él quiera dejar, él o ella quiera dejar consignado, tiene que hacerlo por escrito al momento de firmar el finiquito. Ya, es muy importante. Si no lo hace, si no lo hace, efectivamente el finiquito va a tener poder liberatorio y en el futuro ese trabajador va a poder demandar, pero el finiquito no le va a permitir solicitar ningún requisito, ninguna condición adicional. Se va a quedar de brazos cruzados prácticamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las otras causales de despido? Porque acá estamos viendo que esta causal, necesidad de la empresa, implica la indemnización y todo lo que usted nos ha señalado, pero hay otras causales donde el trabajador es despedido y no se le paga nada. ¿Cuáles son esas causales o esos episodios, hechos que pasan? Efectivamente, es muy importante porque está el concepto muy arraigado de que el término de un contrato de trabajo me implica siempre el pago de indemnizaciones por años de servicio, por falta de aviso. Y vuelvo a señalar que eso está acotado a la causal necesidades de la empresa o desahucio escrito del empleador, que está regulado en el artículo 161 del Código del Trabajo. Pero tal como usted lo plantea, hay otras causales que no dan ese derecho, están agrupadas en otros dos artículos, el 159 del Código y el 160 del mismo Código del Trabajo. Voy a poner varios ejemplos porque en realidad las causales son varias, pero puede ser por renuncia voluntaria del trabajador, por mutuo acuerdo de las partes, por vencimiento del contrato, por término de obra, y también están aquel grupo que son términos de contrato por causas imputables al trabajador. Por ejemplo, ausencias injustificadas, incumplimientos graves del contrato, abandono del trabajo, injurias al empleador y varias otras que implican razones que permiten al empleador ponerle término al contrato, y en todos estos casos no hay derecho a una indemnización, obviamente el trabajador puede cuestionar también la causal y tratar de que se establezca que no es efectivo, y obviamente en esos casos va a tener derecho a indemnización. Ahora, abogado, en el caso de la necesidad de la empresa, esta causal, ¿implica que el empleador posteriormente al despido no podría contratar a nadie en ese mismo puesto como reemplazo, o no es así? Porque siempre se ha escuchado también que no se podría hacer. Claro, ahí entramos a términos bastante interpretables como es la ley en general y en particular el derecho laboral. Se establece como concepto general que si yo, empleador, utilizo la causal necesidades de la empresa
justificándolo, por ejemplo, con que tengo medidas de racionalización, que en el fondo estoy con problemas para poder pagar esta remuneración y tengo que achicar mi cantidad de trabajadores, efectivamente, si ese es el fundamento que yo voy a utilizar, sería un tanto contradictorio que terminada la relación laboral con este trabajador o trabajadora, acto seguido yo contratara a un reemplazante, porque de alguna manera la causal pasa a ser cuestionada por naturaleza. Claro. Claro, o sea, no sería válida, por así decirlo, pero ahí podría haber un acto de declarar nulo este despido, por ejemplo, si alguien reclama en la dirección del trabajo. Más que nulo, ¿cuál es el derecho que tiene el trabajador tiene el derecho a impugnar la causal? Cualquier causal de término, el trabajador tiene el legítimo derecho de reclamarlo, básicamente, primero en una instancia administrativa, que en realidad se fija en aspectos formales, pero para reclamar la causal debería concurrir a un tribunal del trabajo. Y, por ejemplo, si el trabajador no está de acuerdo con la causal necesidades de la empresa, que hoy por hoy se discute mucho en tribunales, presenta una demanda, plantea que no había fundamento real para que se le despidiera. ¿Y qué es lo que puede lograr? Si es que le va bien, las estadísticas dicen que altos porcentajes de este tipo de juicios lo ganan los trabajadores, puede obtener el incremento de un 30% del monto de la indemnización por años de servicio, y otro beneficio que puede lograr es que se le restituya lo que el empleador le descontó de la AFC. El empleador tiene la facultad de descontarle lo que pagó en la AFC al momento de aplicar esta causal. Entonces puede aspirar a esas dos posibilidades si va a cuestionarlo en un tribunal. Abogado, eso es importante. ¿Dónde yo tengo que ir para reclamar o cuestionar un despido que yo considero, la persona despedida, injustificado? Usted dice que al tribunal. ¿Cuál es ese proceso? ¿Tengo que asesorarme con un abogado, dirección del trabajo? ¿Cuál es el camino? Claro, la primera instancia administrativa más expedita y rápida, pero que no sirve para discutir la causal, sino que sirve para establecer si el empleador cumplió con la serie de formalidades que correspondían, es la dirección del trabajo. Es el ente administrativo que el primero interviene para una primera revisión. Pero si quiere cuestionar la causal de despido, necesariamente ese trabajador va a tener que contar con asesoría legal, que hay asesoría legal gratuita, hay asesoría legal particular, y concurrir a un tribunal laboral a cuestionar el fundamento de la causal. Ese es el camino. Ese es el camino. Oiga, y en vista y considerando de que este viernes se vienen esta nueva cifra del desempleo, ¿cuál es la proyección que puede hacer usted en base a lo que ve en sus propios casos? Usted dice que en general siempre resulta favorable cuando se judicializa este tipo de casos al empleador. ¿Cómo ve esta proyección del empleo o desempleo? Sí, yo creo que lamentablemente la tendencia que ya venimos viendo veo difícil que se altere. Es decir, parece que los signos están que un mercado laboral alicaído, una cifra del desempleo cercana al 9%, dicen los economistas que es probable que suba, y desde la perspectiva técnica de lo que me toca ver a mí, ¿sí?, creo que va a mantener esta lamentable tendencia del incremento en el uso de las causales, particularmente el de necesidades de la empresa. Bueno, vamos a esperar entonces estos indicadores del INE que van a ser emitidos el día viernes con respecto a esta cifra de desempleo. Actualmente está en 8,9%, pero claro que preocupa las cifras que conversábamos, abogado, y que tiene que ver con este aumento de los despidos por causal necesidad de la empresa. Lo importante es que usted nos entregó todos esos tips que tiene que tener un trabajador que finalmente es despedido bajo esta causal. Así que le queremos agradecer esta entrevista, por supuesto, acá en Mega Noticias, Ahora PM. Que esté muy bien. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.